amigos, en este video vamos a ver lo que sería la unidad 2 de la cátedra de algoritmos y estructura de datos. Vamos a ver ahora lo que sería el diseño de algoritmos. De esta unidad consta de 11 temas, entre los cuales ya empezamos a ver todo lo que serían conceptos de programación, empezamos a subir un poco el nivel en comparación con lo que ya estábamos en la unidad 1, que la unidad 1 es un nivel bastante básico. Bueno, comenzando. Primero que nada nos da el concepto de algoritmo. Y esta definición dice que es un conjunto de instrucciones que permiten obtener una salida específica partiendo de una entrada conocida. Bueno, esto se lo podría explicar de la siguiente manera. Nosotros tenemos una entrada y aquí vamos a tener una cajita. Vamos a para que sea de color negro. Y aquí tenemos lo que sería una salida. Bueno, la entrada sería un dato que nosotros le demos. Y aquí esto, lo que sería una caja negra, se puede decir, hay también un concepto respecto a eso. Aquí es donde se hace el procesamiento de los datos. Y en ese procesamiento lo que ocurre es lo siguiente, ya nos da un dato de salida. O sea, tenemos una entrada y después tenemos una salida. Es simplemente eso. Dice que un conjunto de instrucciones que te permiten obtener una salida partiendo de una entrada. Bueno, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la salida. Después, nos dice que según este científico en computación, los algoritmos deben ser secuenciales que deben tener un orden perfectamente definido. O sea, a un algoritmo, les doy un ejemplo. A un algoritmo no podemos poner directamente los resultados sin haber hecho algo anteriormente. Básicamente lo que nos dice es eso. Dice que cada paso de un algoritmo, estas son las características, cada paso de un algoritmo debe estar precisamente definido. La operación debe estar especificada de manera rigurosa y no ambigua para cada caso. O sea que tenemos que ser muy específicos con cada cosa que hagamos en el diseño del programa para que este funcione de la mejor manera posible. Después, vamos a los términos generales. Al encargarse de la solución de un problema, esta debe desarrollarse para la generalidad de los casos que pueden presentarse dentro del ámbito de la validez de esa solución. Y después nos dice que un algoritmo siempre debe tener inicio y fin, que es aquí lo que vemos en el DFD. Este algoritmo, pongamos lo que le pongamos. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle una lectura, vamos a ponerle un ciclo if, esto veremos más adelante. Siempre, pero siempre, siempre, este algoritmo va a tener un inicio y va a tener un fin. Siempre. Eso es lo que debemos recordar. Después vamos a seguir viendo el PDF. ¿Qué es lo que nos dice acá? Ejemplo 1. Realice un algoritmo para el siguiente enunciado. ¿Qué es lo que nos pide ahí? Teniendo en cuenta las características de los algoritmos, vamos a tener un inicio. Vamos a ingresar tres valores, los vamos a sumar esos tres valores, vamos a dividirlos en el número de valores, que en este caso sería 3, o sea, cantidad de valores, y vamos a mostrar el P, que sería promedio. Es básicamente lo que yo les explicaba aquí. O sea, sería básicamente ingresamos tres valores. Aquí vamos a poner 3. Y va a salir un solo valor, que será la suma de los valores de estos tres valores dividido en el número. O sea, va a ser suma dividido, a ver, esto me salió mal, a ver, va a ser la suma, va a estar dividido en el número de valores, que será 3. Ahí está. Lo que nos dice el ejemplo indique si esto es o no un algoritmo. Tenemos que inicio, ingresamos a EB, después los sumamos, aquí los dividimos directamente y mostramos el resultado. Y aquí, ¿qué nos dice? El ejemplo anterior no es un algoritmo porque no cumple las condiciones. No cumple la condición de generalidad del universo de datos, que cualquier variable debe ser, o sea, primero que nada tenemos que definir la variable, hacer una lectura, y después cuando B toma el valor 0, el resultado no está definido. Simplemente tenemos que tener mucho cuidado al momento de expresar los algoritmos,
ya que en el momento de la ejecución siempre puede ocurrir algún que otro error. Aquí ya empezamos a hablar de diagrama de flujo lógico. El diagrama de flujo lógico es esto. Básicamente es el DFD, que es una herramienta para programar que tenemos diferentes tipos de variables, de condiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la operación de asignación, el ciclo mientras. Después tenemos el ciclo para o el ciclo for, la estructura de decisión con el ciclo if, la lectura. A ver. Después tenemos la lectura, la decisión, la lectura, la salida. Y también tenemos la famosa llamada, que eso perfectamente podría ser lo que sería una llamada hacia una función, digamos. O sea, a un pequeño subprograma. Aquí nos da los símbolos utilizados. Bueno, tenemos este símbolo que es el inicio o terminación. Inicio, terminación, que serían estos en este caso. Recordemos que a diagrama de flujo siempre lo podemos hacer con los que quieramos, pero el tema es que se entienda más que nada. Tenemos la entrada de datos. Este símbolo indica los valores iniciales que deberá recibir el proceso. Se hace asignando desde letras o valores o nombres a las variables, que es lo que yo les hablé en el video anterior respecto a los identificadores. Después tenemos el procesamiento de datos. Este símbolo lo utilizamos para señalar operaciones matemáticas, aritméticas o procesos específicos que se realicen con nuestros datos. Después, tenemos la estructura de decisión. La estructura de decisión lo que nos dice aquí, por ejemplo, si se cumple una condición, digamos que A sea mayor a B. Si se cumple esa condición, se va a ejecutar lo que haya acá. Por ejemplo, vamos a leer otro valor, podemos poner aquí directamente lo que queramos. Pero si no se cumple en este caso, en caso de que no se cumpla, va a finalizar el programa. En el canal también tienen diferentes videos acerca del ciclo if. Y aquí tenemos el desplegado de información que se utiliza para mostrar un resultado, el cual puede representar la solución al problema que se pretende resolver. Y aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo. Lo que nos dice es que tenemos que ingresar 3 valores enteros, o sea, aquí lo estamos ingresando. Después lo asignamos, o sea, lo calculamos y mostramos el promedio. Primero lo sumamos y después los dividimos. O sea, básicamente lo único que hemos hecho aquí arriba, tenemos que dividir el resultado de lo que sería la suma. Bueno, aquí tenemos estos dos símbolos que me olvidé de explicarlos, que nos dice que bueno, un conector se utiliza para dar un salto dentro del programa, facilitar la difusión plana. Bueno, esto ya les voy a explicar cuando veamos el tema del DFD de lleno, que eso estará seguramente en el próximo video. Después aquí tenemos unas ventajas de la diagramación. Bueno, aquí tenemos que calculamos, hacemos la suma y mostramos el promedio simplemente. Y de ahí vamos a mostrarle el promedio al usuario. Ahora vamos con las ventajas de la diagramación. Lo que nos dice aquí es que la diagramación favorece la comprensión del proceso a través de mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos. Para nuestro cerebro es más fácil entender esto que entender cualquier tipo de ejemplo de código en C. O en cualquier lenguaje. Dice que nos facilita la empleabilidad de los recursos. Hay mucha ventaja en utilizar diagramas de flujo porque nuestro cerebro siempre lo va a entender de una manera mucho más rápida. Ahora vamos a ver lo que sería la prueba de escritorio. En esto no les voy a hacer tanto la parte teórica. Lo que me gusta es centrarme en explicar lo que sería esto. La prueba de escritorio consiste en esto. A primero toma el valor 3. Después B va tomando el valor 4. Luego C tiene el valor 5. ¿Cuál es la suma? 3 más 4 más 5 nos da 12. Nos da 12. Eso sería la suma. Después P tenemos el resultado que es 12
dividido, a ver, vamos a poner aquí P, es igual a 12 dividido en 3. 12 dividido en 3 que nos daría este resultado, 4. O sea, 3 por 4, 12. Genial. Las pautas básicas para el diseño general de un algoritmo. Los principios de George Forsyth nos llevan al conocimiento de una estructura técnica ordenada para resolver el algoritmo y comprensión del problema. Digamos que no existe un método de resolución de problemas en forma mecánica. Sin embargo, principios de matemáticos dan una serie de pautas para conducir nuestro pensamiento durante el proceso de solución de un problema. Básicamente, quizá la mejor estrategia que tengo yo al momento de resolver algoritmos es simplemente ver y analizar cuáles serían, por ejemplo, serían las entradas del problema. Y hacer utilización de los bucles. A ver, vamos a hacer aquí. Bucles. O sea, son los ciclos más que nada. Hago utilización de los bucles. Generalmente utilizo mucho lo que serían el ciclo while, el switch, if, ciclos muy básicos, digamos. Ya que creo que la mejor forma de diseñar algoritmos es ver todo lo que sería manejarse con lo básico y no complicarse tanto. Que es el error que muchos cometen al momento de los exámenes. Se complican demasiado porque piensan un plan demasiado complicado para llegar a un resultado demasiado simple. Dice que no existe un método de resolución del problema. Bueno, dice que lo tenemos que comprender al problema, eso sí comparto mucho, de que comprender el problema de ver qué entradas y qué salida nos pide, eso es fundamental. Y de ahí ya empezar a ver lo que sería el tema de los ciclos, que es básicamente elaborar un plan. Un problema de computador, bueno, la mayoría de veces es sí, tenemos que mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que nos pide con mirar hacia atrás? Lo que nos dice con mirar hacia atrás es más que nada fijarnos qué error podemos haber cometido y más que nada analizar bien cuáles serían los datos de salida. O sea, pensar de que si tenemos que sacar un promedio vamos a necesitar un dato de tipo float. Si tenemos que sacar otra cosa, una suma, vamos a necesitar un dato de tipo entero. Lo cual siempre es algo muy beneficioso pensar en esas cosas y analizarlas antes de hacer este algoritmo para resolver cualquier tipo de problema. Aquí nos da un gráfico. Y bueno, este gráfico es algo bastante simple. Tenemos que comprender el problema, elaborar un plan, fijarnos si es de computadora o no. Nos dice cuáles son los inputs. Aquí es algo que yo les decía. Cuáles son los inputs y cuáles son los outputs deseados. Esto para mí es fundamental. Esto es básicamente lo que nos va a ayudar a hacer buenos algoritmos. ¿Cuáles son los inputs y cuáles son los outputs? Y tenemos que dibujar una figura representativa esquematizando el enunciado del problema. Eso generalmente no lo hago. Tenemos que separar adecuadamente las distintas partes del problema en cuestión. Eso es cierto, porque hay algunos problemas que primero nos piden una entrada de datos, después tenemos que analizar ese dato. Si ese dato cumple cierta condición, vamos a hacer otra cosa con ese mismo dato. Bueno, aquí ya tenemos pasos para la elaboración de un plan. Y nos dice todo que básicamente lo que yo les expliqué. Tenemos esto de podríamos utilizar esta solución en otras soluciones. En realidad es cierto, porque cada algoritmo nos puede servir para solucionar un problema. Por ejemplo, si nosotros ya encontramos cómo hacer una suma en cualquier lenguaje, por ejemplo en Python o en C, cuando tengamos un ejercicio que nos implique hacer una suma, ya no nos va a ser tan complicado porque ya hemos elaborado un plan para realizar esa suma, ya hemos elaborado la función, etcétera, etcétera. El diseño descendente, de arriba hacia abajo, prefiere ver una gran imagen del sistema y luego explorar en diferentes partes subsistemas. El diseño descendente permite al analista en sistema primero doble el objetivo de organizaciones generales. El analista se mueve para dividir el sistema en subsistemas o requerimientos. Básicamente esto es como que nos dice, vamos a empezar por algo grande, después lo vamos a subdividir y vamos a analizar bien cada una de esas subdivisiones. Porque cada una de estas subdivisiones va a ser un poquito diferente a la anterior. Digamos que aquí se va a analizar una palabra y aquí se va a analizar un número entero. O sea, cada una de los subsistemas
va a ir teniendo su propia característica, va a ir teniendo como un punto fuerte del cual nosotros tenemos que trabajar. Teorema fundamental de la programación estructurada. Bueno, la técnica de programación estructurada tiene de elaborar su programa de forma modular. Tenemos que parcializar esto de problemas, resolución de problemas, trabajando en equipo. Bueno, esto es algo relativamente fácil, no hace falta que les explique, ya que esto es un resumen. Hay programa equivalente. ¿Qué es el programa equivalente? El programa equivalente lo que nos dice básicamente es que puede haber diferentes soluciones para diferentes tipos de problemas. Para que nos quede mejor el concepto de programa equivalente, les voy a hacer una pequeña explicación más detallada. Digamos que es lo siguiente. Este programa va a funcionar igual que este. ¿Por qué? Digamos que el programa hace exactamente lo mismo. Aquí tenemos la suma de A más B más C. Aquí también tenemos la suma de A más B más C. Nada más que este va a ser un poquito más simple. Este directamente lo pone entre paréntesis y divide el resultado de la misma, de la suma misma. Y aquí primero hace la suma, después lo divide en otra variable, pero es exactamente el mismo resultado. Un programa puede ser equivalente a otro. ¿Por qué? Digamos que yo tengo un programa que ya está definido con funciones y constantes. Este sería el cuerpo del programa. Y yo aquí tengo declaradas las funciones. Aquí tengo declaradas las funciones. Y aquí lo que hago es realizar una invocación de las funciones. Las invoco a las funciones en el cuerpo del programa. O puedo hacer algo un poquito más simple. Directamente hago un cuerpo general del programa, no le pongo ninguna función y voy haciendo las operaciones a medida de que vayan saliendo. Por ejemplo, voy haciendo una operación aquí, la otra la voy haciendo por aquí. Y obviamente el cuerpo del programa va a quedar más grande, pero va a ser exactamente lo mismo, o sea, esto va a quedar de un mayor tamaño, porque va a ser exactamente lo mismo que esto. ¿Cuál es la diferencia? Es más que nada el entendimiento que nosotros tengamos de nuestro código. Porque siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, de que cuando nosotros escribimos código, tenemos que optimizarlo y tenemos que sobre todo entenderlo. Es lo principal. Un programa puede ser de pocas líneas, así como este, o puede ser de varias líneas en el cuerpo principal, en el contenido principal del mismo, como es este caso. Pues ahora vamos a ver lo que serían los ejemplos. Tenemos ya lo que sería esto de las estructuras secuenciales. Aquí nos dice que introduzcamos la base de un rectángulo. Bueno, aquí tenemos las entradas. Aquí tenemos lo que serían la caja negra, como le digo yo. A ver. Caja negra. Caja negra. Que es por donde se hace un procedimiento, digamos, se hace el procedimiento. Y aquí tenemos lo que serían las salidas. Vamos a poner aquí salidas. Salidas. Aquí tenemos otra característica del algoritmo. Tiene inicio y tiene fin, así como lo vimos al comienzo del video. Después tenemos la estructura de selección simple. Bueno, la estructura de selección simple es lo que voy a dejar para la siguiente parte del video. Espero que esto les haya servido mucho y no olviden suscribirse y darle like.